Buenas tardes a todos. Primero un detalle significativo, por el cual me parece que hay que prestar atención. Acá estamos reunidos 60, 70, 80 personas, no importa el número preciso, para hablar de política, para hablar de esta que significa la pasión pública alrededor de la sociedad, alrededor del Estado, alrededor del poder, alrededor de valores, decía Ramiro. Esto es un dato habitual y corriente. Debe haber un par de partidos más que hacen esto, nada más. Acá no hay reparto de cargos, no hay canonjías, no hay beneficios, venimos a hablar de política. Y esto es un rasgo de identidad de la tradición del partido, esta cultura deliberativa. A veces genera vicios, a veces genera algunos problemas, pero que fundamentalmente constituyen los rasgos distintivos de esta cultura deliberativa. Estamos ante un partido que tiene más de 100 años, un partido que cuando se pregunta por qué existió tanto tiempo, creo que hay que darle una respuesta. Existió porque supo mantener un equilibrio y una tensión histórica interesante entre la permanencia de algunos valores y su capacidad para cambiar y adaptarse al nuevo tiempo. Un partido atado exclusivamente al pasado, un partido que deviene en anacrónico y desaparece, se transforma en una peña, un museo, y cada persona que muere es un referido menos que Argentina. Nos han pasado por muchos partidos así, incluso con muchos partidos radicales, el Partido Radical de Francia, el Partido Radical de Chile, por mencionar algunos partidos radicales cercanos. Un partido que desconoce su tradición es una operación de poder, es un intente de colectivo que busca el poder, pero que carece de esta tradición que significa un espacio social, cultural, histórico, que le da una determinada identidad. En una oportunidad le preguntaban a Mujica, el presidente uruguayo, le decía a algunos de sus seguidores, tenemos que ser distintos a los partidos tradicionales. Y que dice, no, tenemos el Frente Amplio tiene que tratar de ser un partido tradicional. Yo quiero que mi abuelo, mi bisabuelo, mi nieto, mi hijo sean radicales, sean frente amplistas, se llama acá radicales. Porque esto es lo que le da identidad, lo permea un partido con aquello que constituye una tradición nacional. Desde ese punto el partido es una de las grandes tradiciones nacionales de la Argentina, una de las grandes tradiciones nacionales, y lo es por su historia, por su extensión territorial, con crisis, con idas y venidas. El Partido Radical existe en todo el país, hay radicales en todas partes, y este es un capital político valiosísimo, un espacio cultural, que a veces por vivirlo cotidianamente, muchas veces los radicales no persiguen capital político que existe, que lo tienen muy pocos, pero mismo y nada. Es una gran tradición política, es un espacio cultural. Antonio Gramsci decía que estudiando los grandes partidos políticos uno podría hacer una historia de la nación. Estudiar la historia del radicalismo, estudiar la historia. Digamos, la historia del radicalismo desde 1890 a la fecha, 1900 a la fecha, puede ser una historia de la nación argentina. Es decir, parado o desde el centro de la Unión Cívica Radical, uno puede estudiar los diferentes acontecimientos que marcaron la política argentina, para bien, para mal y para bien. Decía, el radicalismo tuvo esta capacidad para adaptarse a diferentes momentos, esto es lo que permitió sobrevivir. Mantuvo sus tradiciones. Yo decía que en Alem hay una ética de las convicciones y en Irigoyen hay una ética de la responsabilidad. Esa conocida calificación weberiana. Esta tensión entre convicción y responsabilidad que son todo lo que hace, digamos, a la riqueza de un partido, una subjetividad intransigente y al mismo tiempo una capacidad operativa para resolver los grandes dilemas de los partidos. El partido no sé si que cerró con 11 dobles, pero el partido fue capaz de cambiar. Y porque fue capaz de cambiar es un partido histórico, es un partido que se mantiene vigente. Esta capacidad de cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos hay que saber hacerlo. Implicó un
prolijo proceso de sucesión, de renovación. Creo que cuando uno piensa en Ricardo Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, cuando llega en el 83 al poder, y bueno, integra en su ministerio de Trócoli a los, digamos, a los principales dirigentes de la tradición malvinista con los dirigentes de la tradición de renovación fábrica. Esto es cambiar sin renunciar a la tradición. El Partido Nacional policlasista, con representación territorial, con un espacio político, partido masas, con su centro, su derecha y su izquierda, ciertas calificaciones dicen algo, pero un partido que siempre ha tenido un centro, ha tenido la derecha y la izquierda, y esto le ha dado riqueza al partido, lo cual no implica de que se renuncia a las luchas internas y todo, pero mirando en perspectiva histórica, un partido que es capaz de sostener a una derecha, un centro y una izquierda, un partido con mucha vitalidad, con mucha riqueza, porque está manteniendo en definitiva una representación plural, una representación plural, y una representación que hoy día para el siglo XXI es la adecuada para entender los desafíos que se plantean en el siglo XXI, que seguramente transitan también por la opción derecha-izquierda, pero no es la única. Es decir, hubo, sobre todo por los años 60 y 70, una fuerte tendencia a suponer que todo se definía a partir de la calificación derecha-izquierda, y de allí se empezaban y se agotaban todas las contradicciones, incluidas las llamadas contradicciones fundamentales. Hoy ya vemos que esta puede ser una contradicción, pero es una más, y a veces ni siquiera la más importante. Hay otros desafíos planteados con el mundo, planteados con la modernidad, planteados con la inserción en el mundo global. Hoy la política nacional es una sola con respecto a la política del lugar que le corresponde a representar el mundo. No se puede hacer una política para el siglo XXI desconociendo las fuertes tendencias internacionales y lo que significa todo el proceso de globalización, el lugar que le corresponde a la Argentina. Por lo tanto, no puede haber un partido encerrado para adentro, sino que tiene que ser un partido que recupera aquellas viejas consignas que dieron las mejores horas a la Argentina, un partido inserto en el mundo, un partido trabajando, una nación inserta en el mundo, para pensarlo de una forma más adecuada. El Partido Radical tiene entonces este perfil o estas definiciones, incluyen algunos valores políticos que mencionó Ramiro. Es un partido democrático, es un partido republicano, no hay radicalismo autoritario, corporativo o autocrático. Hay radicales democráticos y republicanos, más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, pero estos valores configuran la identidad, se nombran de un radical. Alcanza con esto un buen punto de partida, pero no alcanza. Hoy el Partido Radical tiene que proponerse, a mi criterio, definir algunos desafíos. Tiene que ser también el partido no solo de los derechos humanos en el sentido amplio de la palabra, democrático republicano, esos son los derechos humanos, que hay que aclararlo bien, los derechos humanos es la democracia y la república, esos son los marcos institucionales de los derechos humanos. Pero no necesita otra cosa más, necesita ser el partido de la gobernabilidad y necesita ser el partido del desarrollo, y necesita ser el partido que le plantea a las grandes masas una alternativa de una Argentina que tiene que ser vivida. Uno puede ser la Argentina de las grandes clases medias, sobre el cual el radicalismo es donde ha logrado también sus conquistas y sus historias mejores. Y sobre esto, cuidado con escupir para arriba. Cuidado con andar cortándonos la pena, porque el Partido Radical tiene las clases medias que han sido lo que le han dado a la Argentina el perfil de progreso, de avance, donde han surgido sus intelectuales, sus técnicos, sus científicos, sus luchadores sociales, sus pensadores, hasta sus subversivos han partido de ese espacio que supo conquistar la Argentina y que genéricamente se llama las clases medias, que tiene que ver con la integración. Si hay clases medias, porque hay integración, porque hay movilidad social, porque hay expectativas de progreso y de cambio. Y esto es un objetivo que hay que tenerlo claro, sobre todo porque ustedes no se les escapa que hay una fuerte campaña contra precisamente las clases medias, ¿no?
porque habría otro colectivo popular que serían los pobres o lo nacional popular, que serían los promotores de los cambios contra clases medias reaccionarias, conservadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en estos temas hay cuestiones que hay que, por supuesto, conversarlas más, lo estoy enumerando, pero que hay que tenerlas presentes a la hora de pensar en la identidad radical. Yo creo que, tal como se presentan los acontecimientos, el radicalismo seguramente participará en coaliciones. El problema es que esto, en una reunión de radicales, no alcanza. Porque para participar en una coalición, primero hay que saber quién es uno, cómo está uno y en qué condiciones está uno. La estrategia de coaliciones puede que sea necesario en las condiciones de crisis que están planteadas hoy en la Argentina, crisis de representatividad, de fragmentación, de una campaña vieja contra la constitución fuerte del partido de la sociedad. Pero esto no implica que el partido radical que proponga necesariamente el objetivo de ser el articulador de esa coalición y no transformarse o en la izquierda del PRO o en la derecha del Partido Socialista. Cómo ser el articulador, el centro de la coalición, sin que esto signifique una esterilizante lucha interna, facciosa, sectarismo, resentimientos. Pensemos nada más que si hay un ejemplo que todavía sigue iluminando, es la estrategia de Alfonsín de recuperar para la democracia el poder en 1983. Sintonizó con el clima de la época, convocó a todos, convocó a los progresistas, convocó a los centristas, convocó a los conservadores, movilizó a la juventud, movilizó a los mayores, no demonizó a nadie, ni siquiera a los militares, se vieron demonizados, demonizados experimentado, la represión en todo caso, o en todo caso los más célebres los demonios, pero no hubo demonizaciones a colectivos sociales, ni enemigos, ni nada. Sí. Y una propuesta que le daba un lugar a la Argentina en el mundo, y le daba un lugar a la Argentina como argentinos para pensar en nosotros. Esto es lo que le permitió ganar al peronismo. La experiencia ha demostrado esta fuerte competencia electoral de dos grandes proyectos a los cuales me voy a referir. Cada vez que en la Argentina o que en alguna provincia se hizo una propuesta razonable, moderna, progresista, se ganó. Cuando se articularon cosas, en la provincia de Santa Fe un ejemplo, en la ciudad de Santa Fe es un ejemplo. No es lo perfecto, podría ser mejor, podría ser más lindo, pero está claro que lo que en otro tiempo decíamos, la contradicción principal política, cuando se presentan propuestas razonables, como se presentó en el 83, o como se presentó en el 2001, los problemas vinieron después en todo caso, se construyen opciones que la sociedad acompaña. En todo caso, el esfuerzo es no defraudar a la sociedad en esto que nos acompaña. Este tipo de convocatoria amplia, con propuestas modernas, progresistas. Si en 1983 el prólogo de la Constitución fue el programa práctico, concreto, para convocar a multitudes, yo diría que en el 2015, o en el 2013, el programa de la Constitución ya no es prólogo. Oye, ¿qué hay que hacer? Acá hay que resolver las cuestiones del Estado. Primero se funciona la República y después se funciona el Estado. No es un misterio lo que hay que hacer. Hay que terminar con la idea de que llega un gobierno y se queda 40 años porque está ungido por Dios el caudillo. Hay que terminar con la idea del Estado botín que caracteriza el populismo. Democracia y república es una de las grandes consignas que tienen que ver además no solo con una salud política, sino con una salud social. Si nosotros distribuimos el poder político, seguramente vamos a tener mejores condiciones para la distribución del poder social. Si hay un funcionamiento equilibrado de los poderes políticos, si se multiplican los polos de poder político, seguramente las posibilidades de lucha por mejor distribución social van a crecer. Yo creo que entonces el desafío del radicalismo es el articulador de un conjunto de ideas que convoquen a muchos. Pero esto lo tiene que proponer los radicales. Yo creo que hay que luchar mucho contra ciertos internismos cerrados, contra ciertas visiones anacrónicas,
está pendiente una Argentina inserta en el mundo, una Argentina justa, una Argentina movilizada, una Argentina con estrategias de América Latina, una Argentina pacífica, una Argentina competitiva, una Argentina con posibilidad de desarrollo. Todo esto que por supuesto hay que sacar punta, pero digo que estos son los grandes enunciados sobre los cuales el radicalismo además tiene mucho para decir, y tiene la materia y la historia, y diría la ascendiente moral para decir. No está diciendo cosas extravagantes, cosas que, mirá con las que se vieron los radicales ahora. Hay un hilo y una cierta conducción histórica que justifica y avala ahí. Yo decía con respecto a los espacios, hay dos largas tradiciones en la Argentina de hace por lo menos 60, 70 años. Hay que saber el lado de tapar y no cometer errores. Yo le decía a los muchachos a veces, muchachos, paren con Forja y paren con cosas, porque ustedes se entusiasman con Forja, y dándole manica a Forja, que era un muchacho muy bueno, muy inteligente, muy lindo, terminan hablando de que el radicalismo no sirve para nada. Guarda con las operaciones culturales, las operaciones ideológicas culturales, que terminan legitimando a la cultura populista y dejando al radicalismo como una fuerza menor o una fuerza defensiva, dando explicaciones, pidiendo disculpas por cosas que pasan. En la Argentina hay dos largas tradiciones, algunos dicen que vienen del siglo XIX, de unitarios y federales, liberales y conservadores. Pero creo que hay dos grandes espacios en los últimos 60, 70 años donde se tejen los grandes movimientos populares. Uno de naturaleza nacional, corporativo, populista, con su derecha, su centro y su izquierda, y el otro es liberal, democrático, republicano, también con su centro, su derecha y su izquierda. Estas son las dos grandes configuraciones históricas sobre las cuales identificar el electorado. Entonces yo cuento esto para que tengamos cuidado, porque si yo, por un acuerdo, porque la política siempre los acuerdos son posibles, a gente que le he estado diciendo siempre, pertenecemos a esta tradición del pueblo, no, ahora hay que votarlo a tal, en la provincia de Buenos Aires. A ver, no solo estoy creándole un conflicto muy serio a mis afiliados, que se buscaron de otra manera, mis afiliados, mis gente, mis quiero, sino que además estoy equivocando en lo que son ciertos marcos, si se quiere flexibles, pero precisos, de alianzas históricas. El radicalismo pertenece a una tradición, por lo menos de los últimos 50, 60 años, podemos hablar de más largos si quiere, a una tradición que, a ver, como dijo Alfonsín, esto lo dijo Alfonsín, tenemos mucho de los viejos liberales y tenemos mucho de los viejos socialistas. Tenemos mucho de los viejos liberales, tenemos mucho de los viejos socialistas, somos radicales. Bueno, esa tradición es la que hay que ampliar y que, como les decía, cada vez que se presentaron opciones políticas que esa tradición se pudo articular, que el Frente Progresista tiene la configuración de esa tradición, la provincia también. La sociedad acompañó. ¿Qué fue? Que no fue un frente, fue la Unión Cívica Radical, pero de hecho fue un frente social, que estaba de los caudillos conservadores de las provincias hasta sectores del socialismo, atrás del liderazgo de Alfonsín. Y los liderazgos. La construcción del liderazgo se hace depende de factores muy especiales, tiene que haber una serie de coincidencias entre los planetas y la estratosfera para que aparezcan los líderes. Poco que no puede decir, vamos a prepararlo a este para liderar. La responsabilidad de un partido es preparar un colectivo social, un colectivo político con ideas. De algún lugar saldrá, como decía Napoleón, el mariscal que tiene el bastón en la mochila. Si creamos estas condiciones, si hay un partido fuerte, movilizado por ideas, los líderes aparecen, porque esto es lo que hay que explicar muchas veces. Tampoco el líder es una cosa, un objeto extranatural. Es un hombre que sabe interpretar con más intensidad, con más pasión, con más energía, con más lucidez, si se quiere, una determinada cultura histórica que establece una relación social de esa naturaleza. Esto es el líder. Pero no pongamos Carlos Laterpar. Primero, saber para qué hay un colectivo social que se llama partido, cuáles son las ideas que tiene que tener el partido para el siglo XXI, cuáles son los desafíos que tiene planteado un partido que se propone estos objetivos de
modernización, de justicia y de libertad para la Argentina. Y a partir de ahí vienen los demás, los líderes, las articulaciones de alianzas. Es probable que muchas cosas haya que hacerlas simultáneamente. Pero es importante que este colectivo social que se llama partido tenga una identidad, tengan respuestas. Es un campo variable, no es un partido dogmático, no es un partido ideológico, repito, hay un partido que avanza de masas, un partido con su centro, su derecha y su izquierda, y hay que sostenerlo, ya echamos a la derecha del partido. Eso es confesión de que el partido se está debilitando, como echamos a la izquierda del partido. Cuando el partido anda bien está todo eso adentro. Esto es un barómetro, es un termómetro. Cuando el partido empieza a andar mal, empieza se va. Y además, y encima, muchos están contentos. Los partidos tienen que contener todo eso y que se vaya el que gana, pero no porque lo expulsamos. Los partidos vinculados a la libertad, a la voluntad. Por último, digo, la diferencia fundamental es con el rival histórico, digamos, ¿no? El peronismo, primero la pata, después el movimiento, después los hombres. Al radicalismo, el hombre en la medida de todas las cosas. Los hombres, o sea, no para los hombres, como dice un político, son dos percepciones respecto de una visión organicista, patria, movimiento, hombres, a la otra visión basada en el individuo libre, en el ciudadano libre. Primero, los hombres son sagrados para los hombres. Es para seguir hablando, diré algunas puntas más como para que acá la doctora continúe con las intervenciones. Gracias por tener presente. Porque allí está todo. Está la corrupción, la deshonestidad, el cinismo moral, la indiferencia de los ciudadanos ante esa montaña que se desmoronaba sobre sus cabezas, que era el Estado. La entrega del patrimonio nacional, la entrega de la soberanía, la falta de transparencia en la cosa pública, la rapiña de la cosa pública. Y además, la deshonra, esa cuestión de obsecuencia que era típica o que es típica de esta forma de poder político. No estamos hablando de la Argentina del 2013, o de la Argentina del 2003, o de la Argentina del 90 con el Menemato. Estamos hablando de 1890 con Cuaresma, o si prefieren de 1889. Este era el contexto histórico-político en el cual crece la figura de Allende. Yo no soy una historiadora de Allende, soy una ciudadana reverente de la trayectoria de Allende. Probablemente, como nunca tuvo cargos ejecutivos, Allende entra en la historia indemne de muchas equivocaciones, porque el ejercicio concreto de la política de gestión pone en situaciones de tener que elegir, como decía Rogelio, muchas veces entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Allende se salva de eso, pero toda su vida, desde el soldado de la guerra del Paraguay hasta los distintos cargos públicos que ocupó dentro y fuera de ese partido que fue su hijo electo, Allende es el hombre de las multitudes, pero es el tribuno de la moral. Era una época que no es particular de Allende, es una época y un contexto histórico, y no solamente en la Argentina, en muchos otros lugares del mundo, en donde los grandes visionarios, constructores
de partidos políticos o de etapas políticas que pensaban que debían perdurar 100 años, tenían ese perfil, esa forma de pensar. Cuando nosotros leemos los discursos reales, más allá de la retórica típica de la época que hoy nos sonaría un poco de modé, un poco cursi en algunos momentos, podemos extraer de Alem y de la fundación del Partido Radical algunos elementos que ya se han dicho acá, por lo tanto no voy a analizarlos, sino que solamente voy a nombrar. Y en relación a eso, quiero traer a cuenta una línea de desarrollo de la sociología norteamericana contemporánea que se ha dedicado mucho a trabajar la cuestión del cambio social. Y una de las definiciones más concretas, más inteligentes, es pensar el cambio como las transformaciones de un objeto, de una institución, pero transformaciones que mantienen la identidad. Hay una tensión entre el mantenimiento de la identidad y la transformación. Si nosotros hacemos una investigación, para poner un ejemplo clarito, sobre la familia argentina, yo tomo el periodo de 1890 a 2013, es posible hacer esa investigación. Hay una identidad permanente. No estoy comparando la familia argentina con la familia del Imperio Romano o con la familia del siglo XVIII francés, porque ahí hay identidades diferentes. Pero sí puedo comparar la familia argentina y sus transformaciones en un siglo. Con el radicalismo pasa lo parecido. Esas tensiones que se dan en todos los partidos policlasistas, de sus distintas líneas internas, han respetado, en la medida de lo posible, a pesar de los cambios, que si no sería un partido muerto, un partido lucero, a pesar de los cambios, una identidad de permanencia. Y es importante recordar cómo nace este partido en respuesta al unicato. En la Argentina hoy estamos viviendo prácticamente en un unicato, en un pensamiento único hegemónico. Cuando Ramón empezó a hablar del relato del gobierno, que en realidad tampoco es un invento del kirchnerismo, el concepto de relato, sino que es un concepto que trabaja las ciencias sociales y la historia. Hay toda sociedad, toda nación tiene relatos nacionales. Y yo, en diversos seminarios de la Franja, les decía a los chicos, nosotros también tenemos un relato. Hay un relato del radicalismo que se va entretejiendo, enhebrando con el relato de la sociedad argentina y con el relato de la nación, pero del cual tenemos que apoderarnos, porque cuando el relato oficial, de la mano de un historiador, podríamos decir, o ser un historiador, algún historiador mediocre, hace comparaciones que son anacrónicas, que son analógicas, no se puede comparar lo no comparable, entre las luchas de las montoneras y los caudillos provinciales con las luchas actuales, es un relato falso, es un relato equivocado. Tenemos que señalar los errores. De la misma manera que se intentó en un momento dado comparar los vuelos de la muerte y la gente que tiraba de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina con las luchas entre unitarios y federales. Eso es un disparate, es un relato forzado.
Pero para nosotros poder presentar como antagonismo y como interpelación nuestro propio relato, debemos conocer la historia del partido. Y la historia del partido tiene un punto de inflexión, un punto de origen en ese enfrentamiento contra el unicato. Porque Sarmiento es el primero que advierte sobre el falso cesarismo democrático, va a decir, que la gente, que los políticos del unicato, Rojas, Juárez, Germán, estaban organizando en el país. Alem surge ahí, y él, así como Marx tenía el grupo de los sabios, que eran los que estudiaban en su época, Alem organiza algo que era llamado el grupo de los puros. Es muy importante que a un grupo político se lo reconozca y se lo identifique como los puros. Nosotros tenemos que salir a decir eso, porque la sociedad argentina tiene devaluada la política y a los políticos. No cabe duda que esa devaluación no es del todo lineal. No cabe duda que muchos políticos trabajaron esforzadamente para devaluar la política. Pero nosotros tenemos que volver a esos orígenes para traerlos al presente. No nacimos de la mano y del sable de un general. No nacimos de arriba para abajo como nació el peronismo. Porque el partido peronista está generado desde el gobierno, no desde las bases. El Partido Radical pelea casi 20 años hasta llegar al poder y pelea para conseguir el sufragio. Y antes del sufragio, hay una anécdota aquí en la provincia de Santa Fe, el primer gobernador radical, no nacido del voto popular, porque el voto popular fue Menchaca, el primer gobernador radical fue Mariano Candioti, que sufrió después destierro, que muere en agua, que fue un hombre que vivió pobrísimo, descendiente de la clase patricia, y vendía zapatos para sobrevivir él y su familia. No está mal que la gente venda zapatos, pero se convalida, se ata con esta idea de alegría del grupo de los puros. Cuando Juárez mantiene el triunfo rotundo del Partido Autonomista, cuando aparece primero el mitin de la Florida, cuando aparece allí la Unión Cívica de la Juventud, cuando aparece el mitin del Frontón, ¿cuál es el elemento fundamental que guía la trayectoria de él? Lo que él entiende por la defección de Mitre, cuando Mitre hace el acuerdo con Roca, la Unión Cívica se rompe, un grupo grande se va con Alem a la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que está marcando Alem allí? La conciencia moral y la mística de la política. Hoy esto suena como si nos reuniéramos y empezáramos a contar cuentos de los abuelos, cuentos de hadas, como si esta charla hubiera empezado. Había una vez un país diferente. No, esto no es un cuento. Esa mística de la política también es una tarea que nos debemos en un momento diferente de la historia, como decía Rogelio. La posmodernidad, la globalización, las crisis de las representaciones. Es cierto, el pragmatismo político deja un poco margen para la mística, pero 100 años después, cuando Raúl Alfonsín recitaba el preámbulo, generaba una conciencia mística entre todos los que escuchamos. Hoy nosotros vamos a tener que recitar todos los artículos de la Constitución para defenderla,
vamos por todo, van por la Constitución Nacional. Y ahí hay un elemento importante, porque Alem lo explica. Fíjense ustedes que recién la lingüística aparece como una organización teórico-científica alrededor de 1920-1930. Pero Alem, cuando habla de la Unión Cívica Radical, habla del valor de la palabra o del valor de las palabras y explica por qué radical. ¿Qué quiere decir radicalismo? Esa es otra cuestión que nosotros hoy, 100 y tantos años después, tenemos que volver a traer a este escenario escéptico, cínico, pragmático, para nada ingenuo, para nada tonto, un escenario donde el plan hegemónico es perpetuarse en el poder. Si el radicalismo fue en un momento un partido de masas, podemos volver a hacerlo. Pero lo que tenemos que diferenciar y que recalcar ante la sociedad argentina son los valores de los que hablaba Ramiro. La solidaridad social, eso está presente en el primer manifiesto de la Unión Cívica Radical a los pueblos, decía Lenin, hacia al pueblo, a los pueblos de la República, de 1893. El programa de principios, que es una especie de canon de convicciones, que es un credo político y que allí está presente la honestidad, la transparencia, la solidaridad, los derechos civiles y políticos, los derechos humanos para todos. Eso es la tarea que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros debemos ser los portadores, como dice el Evangelio de los cristianos, los portadores de la buena nueva. Salgamos por las calles, correligionarios, a decirle a los pueblos de la República lo que queremos hacer en esta República que están devastando. Gracias.